Bienvenidos, caballeros de Elías. Después de habernos tomado unas vacaciones y un tiempo para hacer más trabajo de investigación, venimos a presentar una nueva serie, llamada Leviatán. La premisa de esta serie es: Satanás no inventa nada, solo copia y pervierte. Y aunque esta serie comienza y gira en torno al concepto de Leviatán, nos va a llevar a lugares a los que ni siquiera teníamos idea de que nos podía llevar. Así que vamos a comenzar con esto. El Leviatán como animal fue creado en el quinto día de la creación. Génesis 1:21 dice: y creó Dios los grandes monstruos marinos. En las venas de la historia ya habíamos hablado un poco de esto en el tema de creacionismo. La palabra monstruos en hebreo es tanín, y tanín se puede traducir como dragones. Otras versiones traducen estos monstruos marinos como las ballenas. Y el punto es que esta palabra es general, así que puede aplicarse a las ballenas perfectamente, que marinos en la antigüedad creían que eran dragones o serpientes. Sin embargo, también le queda al Leviatán. El Leviatán fue creado en el quinto día, y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y toda ave según su género. Y vio Dios que era bueno. Mantengamos este concepto, tanín o dragón, en la cabeza. ¿Qué podría haber sido un Leviatán realmente? Bueno, de acuerdo a la descripción bíblica, cuando la leamos, vamos a concluir que podría ser algo similar a un mosasaurus, por ejemplo, un tipo de dinosaurio ya extinto, o un ictiosaurio. También tiene sus similitudes con él. Sin embargo, otros han propuesto que es como un cachalote o un cocodrilo. Al leer la descripción, vamos a ver que sí, en cierta forma podrían serlo, pero el Leviatán por excelencia no lo es. Elena de White nos dice: las leyes y los procesos de la naturaleza que han sido objeto del estudio de la humanidad durante 6000 años fueron puestos al alcance de su mente por el infinito forjador y sustentador de todo. Se entretenían con las hojas, las flores y los árboles, descubriendo en cada uno de ellos los secretos de su vida. Toda criatura viviente era familiar para Adán, desde el poderoso Leviatán que juega entre las aguas hasta el más diminuto insecto que flota en el rayo de sol. A cada uno le había dado su nombre y conocía su naturaleza y costumbres. El Leviatán era un animal creado por Dios, con el que Adán interactuó en el jardín del Edén. Adán lo conocía. Y para hablar y adentrarnos en el concepto de Leviatán tenemos que ir a la Biblia, en Job 41, donde nos dice: ¿sacarás tú a Leviatán con anzuelo? ¿O con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás con él como pájaro? ¿O lo atarás para tus niñas? ¿Para que jueguen tus hijas? ¿Harán de él banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel? ¿O con arpón de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? Esto lo dice Dios, pero a la vez está hablando de Leviatán. Entonces es como si ambos personajes estuvieran hablando. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Entonces ahora parece que Dios se despersonaliza de Leviatán. Y el Leviatán en realidad no era el que estaba hablando. Es un truco literario que veremos más adelante. No guardaré silencio sobre sus miembros, que probablemente se refiera a sus aletas, del Leviatán. Estamos hablando de un animal marino. Ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. Es un animal bien hecho. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. Así que parece que tiene unas hileras en plural de dientes, y cuando hablamos de unas hileras espantosas, la imagen que yo tengo en la mente es la de un tiburón.
No es exactamente tal vez así, pero es la que yo tengo en mente. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. Entonces nos está hablando de escudos, ¿como cuáles? ¿Como la piel de un cocodrilo? ¿O la piel de un pangolín, por ejemplo? Tenemos animales similares en la actualidad con esta característica. Dice que el uno se junta con el otro, que viento no entra entre ellos, entre estos escudos. Pegado está el uno con el otro, están trabados entre sí, que no se pueden apartar. Con sus estornudos enciende lumbre. Y aquí es donde ya empezamos a diferir entre que Leviatán sea un cachalote o que sea un cocodrilo. Jamás se ha visto un cocodrilo o un cachalote que escupa fuego por la boca. Y sus ojos son como los párpados del alba. Y esta descripción de los párpados del alba es interesante. Sus ojos son como el sol cuando amanece. Prácticamente como esto. Entonces, el tener estos ojos es una creación bellísima. De su boca salen hachones de fuego. Centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. En su cerviz está la fuerza, o en su cuello. Y esto es interesante porque nos indica que tiene una sola cabeza. Job nos está describiendo al animal Leviatán como que tiene una cabeza. ¿Por qué este dato es interesante? Lo veremos más adelante. Y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas. Están en él firmes y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. La muela de abajo se refiere a una piedra de moler en el molino. De su grandeza tienen temor los fuertes, y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Estima como paja el hierro, y el bronce como leño podrido. Saeta no le hace huir, las piedras de honda le son como paja. Entonces estamos hablando de un animal que no puede ser un cocodrilo, porque ya se cazaban y se capturaban como exhibición en la antigüedad, y tampoco de un cachalote, porque todavía en el siglo XIX eran cazados por su grasa. Estamos hablando de un animal muy fuerte. Tiene toda arma por hojarasca, y el blandir de del blandir de la jabalina se burla. Por debajo tiene agudas conchas, que imprime su agudez en el suelo. Y es interesante este concepto de agudas conchas, que cuando lo vemos en el hebreo nos está haciendo referencia a este tipo de cerámica, la cerámica rota y apilada, que nos podría referenciar o hacer una alusión a este tipo de escamas agudas, como conchas agudas, que son lo que él tiene por abajo a su proporción, y se imprime su agudez en el suelo. Otras versiones dicen cuando él se desliza, esas conchas dejan surcos en el suelo. Hace hervir como una olla el mar profundo y lo vuelve como una olla de ungüento. Entonces aquí ya nos dice que el Leviatán vive en las profundidades. En pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es cano. Y esto es bastante interesante, porque en biología, de hecho, se puede comprobar cómo un animal que vive en las profundidades podría literalmente dejar una senda luminosa detrás de sí. Lo veremos en breve. Durante décadas, los cachalotes nos han dado las pistas más importantes sobre cómo es la vida en las profundidades abisales. Las cicatrices de sus cuerpos y los contenidos de sus estómagos nos revelan lo gigantes que pueden llegar a ser las criaturas marinas, consideradas mitológicas, pero que, después de todo, existen. Mientras los científicos van desentrañando lentamente una imagen más detallada del mundo de estos animales, también empiezan a entender la complejidad de los propios océanos. En las aguas superficiales la vida abunda y la cadena alimenticia continúa hacia abajo, hacia el abismo. En la renegrida oscuridad de las profundidades, la vida está marcada por los destellos de las criaturas bioluminiscentes. Y si pudiéramos ver la extensión de estos bancos brillantes, parecerían una demostración de fuegos artificiales. De camino a su zona de caza,
Sus cuerpos alteran a unas pequeñas criaturas marinas, dejando un rastro bioluminiscente a su paso. Ahora, estas frases finales. No hay sobre la tierra quien se le parezca. Es un animal exento de temor. Menosprecia toda cosa alta. Es rey sobre todos los soberbios. El rey sobre todos los soberbios. Que no hay sobre la tierra quien se le parezca. Y que también se le asocia a un dragón. Es a Lucifer. Así que podríamos pensar que este capítulo está hablando en doble sentido hacia un animal y hacia Satanás. No es de extrañarse porque la Biblia lo hace en varias ocasiones. Cuando mencionábamos que por debajo el Leviatán tiene agudas conchas, pues básicamente estamos hablando de este concepto también. La trilla es un concepto hebreo que también se asocia a esto. Y la trilla es esta serie de pinchos en los cuales el grano se limpiaba. El Leviatán tiene algo, por así decir, en su vientre. Así que sus partes más blandas en realidad están endurecidas, como decía Job. ¿Qué hay en los océanos? ¿Conocemos toda la fauna? En realidad no. Y aún así, podríamos sorprendernos de las cosas que hay, como las especies de calamares gigantes. Especialmente el Mesonicoteuthis dux, una especie de calamar gigante que habita en las profundidades de los mares antárticos. Este tipo de calamares es de las comidas habituales de las ballenas cachalote. Viven en profundidades de más de 1 kilómetro. Pero es de notar que tienen esta especie de arpones en las ventosas de los tentáculos. Y son unas ventosas bastante considerables. Vamos a mostrar alguna imagen si es posible. Los contenidos del estómago de una ballena son aún una de las mejores pistas sobre la vida en las profundidades marinas. Este calamar regurgitado fue probablemente cazado a 2 kilómetros de profundidad. Y el colmillo alojado en su piel pertenece a uno de los grandes monstruos de las profundidades. Una criatura incluso más grande que un calamar gigante. Una bestia con la que solo se atreven los machos más grandes. Y la proporción de un ser humano a un calamar de estos es considerable. Es considerable. Algunos consideran que este animal es el que dio origen al mito del Kraken. Entonces, el considerar este tipo de animales de las profundidades de pronto podría darnos a pensar la posibilidad de un animal aún no descubierto. El Leviatán. Y el Leviatán es una creación de Dios a final de cuentas. ¿Por qué se le asocia con Satanás? Dice la Biblia: alabad a Jehová desde la tierra, los tanín marinos, los dragones, y todos los abismos. El Leviatán es una creación de Dios. Los tanín, los dragones. Mantengamos este concepto de tanín en mente porque será recurrente en esta serie. Dice Salmo 104: he allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí está el Leviatán que hiciste para que jugase en él. Entonces, el Leviatán a fin de cuentas era un animal que Dios creó con un propósito de juego. El Leviatán es un perrito en el agua. Todos ellos esperan a ti para que les des su comida a su tiempo. Dios se hace responsable de cada una de sus creaciones. Según la tradición rabínica, el Leviatán vive en el mar Mediterráneo y sus escamas son brillantes y relucientes. Se dice que tiene una connotación dual, que Dios creó un macho y una hembra, pero que mató al macho. Este concepto del macho y hembra, pues en realidad no es bíblico. Sin embargo, vamos a considerar el origen de esto. El concepto de dualidad en el Leviatán. Ahora, el Leviatán como animal va a permanecer en el misterio. Y lo más probable es que sea una especie extinta, porque hasta ahora, con todo lo que se ha podido investigar de biología en el océano, no se ha encontrado un animal con estas características. No se descarta que aún no se haya descubierto y que sí exista. Sin embargo, también cabe la posibilidad que bien fuera el Mosasaurus
o un ictiosaurio, o algún animal por este tipo, por esta clase de especies, y ya está extinto. No lo sabemos, pero aquí no acaba la historia. Leviatán. Adán le dio este nombre, y significa enrollado o lamento. Y este nombre, Leviatán, enrollado, nos da una característica básica: su tortuosidad. Es una serpiente marina. Dice Job 3: oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla esa noche los que maldicen al día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Hay otras versiones que dicen los que se lamentan. Entonces, que los que se lamentan maldigan esa noche. Pero también podría entenderse como los que se aprestan a despertar a Leviatán. Que se oscurezcan las estrellas del alba de ese día. Es interesante porque ahora estamos hablando de Leviatán y se oscurecen unas estrellas del alba. ¿Quién era la estrella de la mañana? ¿No era Satanás? ¿Y qué pasó con ella? Que estas personas esperen la luz en vano y que no vean los párpados de la mañana. Y aquí directamente nos está hablando de los ojos de Leviatán, del amanecer. Entonces estamos viendo a Leviatán como una especie de concepto asociado a la noche, más allá de solo un animal, sino un concepto literario. Una alegoría hacia la noche, el amanecer y el llorar en la noche, una aflicción nocturna. Por cuanto no cerró las puertas del vientre de mi madre, donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. Ahora, parece que está hablando de Leviatán y parece que está hablando Dios. Y está maldiciendo Job la noche en la que nació porque no cerró las puertas del vientre de su madre donde él estaba. Entonces parece que está hablando de Dios, porque él es el que tiene esa capacidad, y parece que la noche no intervino para que él naciera y que Leviatán tampoco lo hizo, como si fueran conceptos relacionados. Dios como el Leviatán, tal vez, o Satanás, porque hablábamos de las estrellas del alba. Aquella noche no vea el amanecer, ni el Leviatán sea despertado. Es el concepto en resumen de esto. Ahora, el otro nombre de Leviatán y su análogo, porque resulta que el Leviatán tiene más de un nombre. Vamos a ver que en el tiempo del fin, en Isaías 27 dice: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Entonces esto es el tiempo del fin, y dice que Dios va a castigar a Leviatán y lo va a destruir. ¿Por qué? Porque el Leviatán es una forma de alusión a Satanás. Claramente nos está diciendo que Satanás no va a vivir para siempre y que al fin del tiempo será muerto. Pero pongamos atención porque aquí dice que será en el futuro y hay otros versículos que dicen que eso ya pasó. ¿Por qué? Y este es el otro nombre de Leviatán, Rahab, que significa caos, arrogancia o poder. Dice, él, se refiere a Dios, agita el mar con su poder, y con su entendimiento hiere a Rahab, o dice otras versiones, hiere el orgullo a los orgullosos. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Entonces, el orgullo, el pecado de ese ángel que cayó, asociado como nombre a esta serpiente tortuosa que es el mismo Leviatán. La mayoría de los comentarios, y aquí este es un escrito de E. Bollinger, es un autor que vamos a ver más adelante, nos dice que la mayoría de comentaristas coinciden en que la constelación de Draco, o el dragón, que está entre la Osa Mayor y la Menor, es lo que se menciona en Job 26:13. Su mano creó la serpiente tortuosa. Es interesante, ¿no? Su mano adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Nos está diciendo E. Bollinger que esto se refiere a una constelación que está en el cielo. Pero esta constelación está asociada a Rahab, el orgullo, la serpiente, que fue herida con el entendimiento de Jehová. Qué interesante. Y este orgullo es ¿quién? Dice, podría ser un nombre apropiado para Lucifer y los ayudantes y nombre de los seres que siguieron a Lucifer. Sin embargo, por sus discursos, Job indica que él solo tenía un conocimiento limitado del gran conflicto entre Dios y Satanás.
Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Bueno, veíamos que Leviatán ahí vive, pero dice que Dios es el que realmente tiene el dominio. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte. Decíamos, hay versos donde parece que nos dice que Dios ya hirió a Leviatán. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también es la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. Entonces aquí igual nos lleva al concepto de la creación asociado al Rahab, al Leviatán, el Salmo 89. Ahora, de este juego llamado Mitos y Leyendas, que recupera conceptos de mitos y leyendas, extraemos esta frase: que Rahab es el ángel del orgullo y la insolencia, o sea, Satanás. Desde su guarida en el Egipto ardiente surge el rugir de los océanos. Es una frase interesante, pero el concepto de asociar al Rahab con un ángel y a Egipto, vamos a ver qué trascendencia tiene más adelante. Isaías 51, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Ya lo mató al parecer. ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Una vez más, vamos a ver cómo se asocia el concepto de este dragón marino, pero ahora al cruce del Mar Rojo. Parece que ahí dice que Dios mató a Leviatán. Y de aquí es de donde los eruditos judíos extraen que, entonces Dios ya mató a una de los leviatanes que creó en el principio. Vamos a ver que en realidad esto no es literal. Está haciendo alusión a algo más espiritual. ¿Por qué a Leviatán se le asocia como un demonio? Bueno, de manera rápida. Las serpientes o dragones están asociadas a dioses ajenos. Y esto lo podríamos leer en Deuteronomio 32. Pero vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia. Esta es una profecía de doble cumplimiento. Se aplica a la Babilonia del pasado en Apocalipsis, pero se retoma a la Iglesia Católica en el avance de eventos finales. Pongamos atención especial y recordemos sobre todo lo que se vio en Puertas Dimensionales. En esa serie se abordó ya prácticamente este concepto. Aquí vamos a mencionar algunos detalles más. Isaías 13 dice: sino que dormirán allí, en Babilonia, las fieras del desierto, y sus casas se llenarán allí, habitarán búhos, y allí danzarán los sátiros. Recordemos este concepto de sátiro, la mitad humano y cabra, pero otras versiones dicen cabras salvajes. Recordemos que la Biblia, en especial la Septuaginta, asoció algunos nombres de animales mitológicos griegos y los incluyó allí como si fueran animales reales, pero bajo el concepto de demonios. Entonces, tal vez tu versión diga cabras salvajes y una versión como la mía dice sátiros. El punto allí es señalar a un demonio. Y el hablar de un sátiro es un poco más específico porque nos está hablando de este humano mitad cabra, que era de la mitología griega, lo que nos lleva a entender que mucho de la mitología que había en culturas paganas eran demonios. Entonces dice: allí habitarán búhos, danzarán sátiros o cabras salvajes, unos demonios, igual que los búhos. En sus palacios aullarán hienas y tanín, o serpientes o dragones, en sus casas de deleite. Y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Todos estos animales son símbolos demoníacos. ¿Por qué? Porque Apocalipsis nos lo repite. Ha caído la Gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y para ser específica con esta ave inmunda son los búhos. Y si recordamos de Puertas Dimensionales y aquí agregamos estos otros conceptos, la cabra, símbolo demoníaco, claro, de Baphomet. El búho, símbolo demoníaco, sí, a través de Lilith, la lechuza o Moloch. Ya lo habíamos visto en Puertas Dimensionales, les recomiendo ver ese arco dentro de la serie de las venas de la historia. La serpiente o los dragones es relativamente fácil de mencionar, es Satanás. Pero las hienas es un concepto que se agrega nuevo, un animal que también se le asocia a los demonios. Y es interesante la risa que atemoriza de las hienas, ¿por qué se le asocia con los demonios? Ahora vamos a ver
este título, que es el título de este capítulo en Isaías 34, Jehová contra las naciones, y es una profecía del tiempo del fin. Y dice, en sus palacios crecerán espinos y ortigas, y cardos en sus fortalezas, y será morada de tanín, dragones o serpientes, y patio para búhos. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje o sátiro gritará a su compañero. El cómo gritan las cabras también es un concepto asociado a los demonios. Lilith, u otras versiones dicen la lechuza, también tendrá morada allí, y allí hallará para sí reposo. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos, y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres, cada uno con su compañera. Entonces nos está hablando de la desolación de esta Babilonia, la habitación de demonios y aves inmundas, pero aquí menciona explícitamente a Lilith. En hebreo dice Lilith, que era el demonio de la noche. Hay otros versículos como en Jeremías, donde dice que Jerusalén será asolada por Babilonia y será hecha de guarida de serpientes o dragones. O que la ciudad de Hazor será asolada por Babilonia y también hecha guarida de tanín, serpientes o dragones. Y entonces aquí llegamos al final de este capítulo. El próximo capítulo se titula El dragón, la serpiente antigua. Y vamos a ver cómo antiguamente dracón y tanín eran palabras que hacían alusión generalmente a grandes reptiles, como serpientes y cocodrilos, y cómo esta palabra, este concepto, se va a extender en todas las culturas, y nos va a dejar entender cómo Dios le había enseñado absolutamente toda la Biblia a todas las culturas que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Todas las culturas antiguas tenían los conceptos bíblicos presentes en sus mitologías. Tristemente, como dice la frase de la premisa, Satanás copia y pervierte.